Deadwood, Dakota del Sur, durante la fiebre del oro de 1876 no fue solo una ciudad, sino un verdadero símbolo del salvaje oeste. Ubicado en Black Hills, se convirtió en un imán para aventureros y buscadores de oro después de que se descubrieran grandes depósitos de metales preciosos en la reserva Great Sioux. Deadwood se desarrolló tan rápidamente que las leyes y la ley prácticamente no se mantuvo al día con la afluencia de nuevos residentes. En los primeros años de existencia de la ciudad, no había ni un sheriff ni ninguna administración oficial. Esto convirtió a Deadwood en un verdadero nido del crimen, donde los tiroteos y las peleas eran comunes. La fiebre del oro no es solo para el oro. Aunque el oro fue el motivo principal, condujo al desarrollo de varias industrias, comerciantes, hoteles, salones e incluso toda una industria del entretenimiento para aventureros. Uno de los lugares más populares eran las casas de juego, donde el dinero cambiaba a los propietarios tan rápidamente como en las minas de oro. El punto de partida de los conflictos con los pueblos indígenas, aunque el área de Black Hills era oficialmente una reserva para la tribu Sioux, esto no detuvo la fiebre del oro. Con el inicio de la afluencia de colonos blancos y buscadores de oro a la reserva, las relaciones entre los pueblos indígenas y los colonos empeoraron, lo que condujo a nuevas rondas de conflictos militares entre el gobierno de los Estados Unidos y las tribus indígenas. Wild Bill Hickok, nombre real James Butler Hickok, fue una de las figuras más famosas del salvaje oeste. Nacido en 1837 en Illinois, Wild Bill Hickok no era solo un hombre de su tiempo, se convirtió en una leyenda del salvaje oeste, gracias a su vida única llena de aventuras, peligro y misterios. Aquí hay algunos datos más detallados e interesantes sobre él. El comienzo de una carrera es un giro inesperado en su juventud. Hickok trabajó como conductor de diligencia y se hizo conocido por sus habilidades de supervivencia y tiro, lo que pronto lo convirtió en un candidato ideal para trabajar con trenes en la frontera. Sin embargo, su carrera como tirador y guardia de seguridad comenzó por casualidad. Un día se metió en una escaramuza con George McCandles y su pandilla, quienes fueron acusados de robar ganado. Esta pelea, conocida como el tiroteo de Rock Creek, convirtió a Hick en una celebridad nacional. Se dijo que mató a varios oponentes, lo que solo fortaleció su reputación como tirador peligroso. Uno de los hechos poco conocidos por el público en general es que al final de su vida Hickok comenzó a sufrir problemas de visión, lo cual era muy inusual para una persona cuya reputación se basaba en la precisión. Algunas pruebas indican que Wild Bill sufría de hipermetropa, lo que lo convirtió en un peligroso tirador a largas distancias, pero le hizo la vida difícil en la mesa de cartas. A principios de la década de 1860, Hickok consiguió un trabajo en Pony Express, una empresa que entregaba correo a largas distancias a través de territorios peligrosos. Este trabajo requería una valentía excepcional y la capacidad de hacer frente a condiciones difíciles, como los ataques indios, el mal tiempo y la necesidad de superar cientos de millas a caballo. Estos años lo endurecieron y trajeron nuevas habilidades de supervivencia a su vida. Abogado en ciudades crueles en 1869, Wild Bill fue nombrado sheriff de Hays, Kansas. Esta ciudad era conocida por su crimen y sus crueles bandidos, pero Hickok rápidamente puso las cosas en orden. Más tarde, asumió el cargo de alguacil en Abilene, otra ciudad con alta actividad criminal. Sus métodos para restaurar el orden eran muy duros. A menudo recurrió a la violencia y participó personalmente en duelos con criminales. Sin embargo, su reputación como abogado eficaz lo hizo popular en Occidente. El duelo con Davis Tutt es el primer duelo famoso. Uno de los duelos más famosos de la historia de los Estados Unidos tuvo lugar entre Wild Bill y su antiguo amigo Davis Tutt. El conflicto entre ellos surgió debido a la deuda en el juego de cartas. Tutt tomó el reloj de bolsillo de Hickok como promesa, que Hickok tomó como un insulto personal. El 21 de julio de 1865, se conocieron en la plaza de la ciudad de Springfield, Missouri. Hickok disparó a Tutt a sangre fría desde una distancia de 75 yardas, unos 70 metros, golpeándolo en el corazón. Este duelo fue el primer caso documentado de un tiroteo rápido y formó la base de muchas tramas occidentales. En 1876, en busca de nuevas oportunidades, Hickok fue a Deadwood, Dakota del Sur, donde se desarrolló la fiebre del oro. Esperaba ganar dinero jugando al póker y planeaba terminar sus andanzas, pero el destino decidió lo contrario.
En Deadwood, conoció a Calamity Jane, otra figura famosa del salvaje oeste, y se hicieron buenos amigos. Combinación de tarjetas Dead Man's Hand. La historia de su asesinato en Deadwood se convirtió en una de las leyendas más famosas. El día de su muerte, Hickok estaba sentado en uno de los salones y jugando al póker. A pesar del hecho de que por lo general trataba de sentarse de espaldas a la pared para ver la entrada, ese día se sentó de espaldas a la puerta. Durante el juego, Jack McCall se acercó a él por detrás y le disparó en la cabeza, matándolo en el acto. En el momento de su muerte, Hickok tenía 2 pares, ases y ochos, una combinación que se conoció como la mano del hombre muerto. Las razones del asesinato son desconocidas hasta el final, pero Jack McCall fue capturado y luego ejecutado por este crimen. Una tragedia para todo Estados Unidos. La muerte de Wild Bill conmocionó a Estados Unidos. En los periódicos de esa época, se le presentó no solo como un héroe, sino también como un hombre que personificaba el espíritu del salvaje oeste, imprevisibilidad, fuerza y libertad. Muchos seguidores del salvaje oeste lo consideraron no solo un tirador, sino un verdadero icono de la frontera estadounidense. La tumba de Hickok y Calamity Jane después de la muerte de Wild Bill fue enterrado en el cementerio Mount Mauria en Deadwood. Años más tarde, su amiga Calamity Jane fue enterrada junto a él, quien en los últimos años de su vida insistió en que fuera enterrada junto a Hickok, con quien tenía una amistad difícil. Estas tumbas siguen siendo atracciones turísticas populares. Wild Bill Hickok es la personificación de la época en que la libertad, el peligro y la aventura iban de la mano. Su historia continúa inspirando y cautivando a la gente incluso más de 140 años después de su muerte. Madame Mary Jane Knapp y las mujeres de Deadwood. A pesar de su reputación como ciudad masculina, Deadwood también era el hogar de muchas mujeres, muchas de las cuales dirían salones o trabajaban en varios sectores de servicios. Una de las mujeres famosas era Madame Mary Jane Knapp, propietaria de un gran negocio en el campo de la hostelería y el entretenimiento. Calamity Jane nació el 1 de mayo de 1852 en Princeton, Missouri. En su juventud, su familia se mudó a Occidente, lo que fue un punto de inflexión en su vida. Después de la muerte de sus padres, comenzó a llevar una vida nómada, trabajando en diferentes profesiones, incluyendo explorador, conductor de furgoneta, cocinero e incluso paramédico. Apodo Calamity Jane. La historia de su famoso apodo Calamity está llena de rumores y leyendas. La versión más común es que recibió este nombre por su valentía en la batalla durante la guerra con los indios, cuando salvó a un oficial, después de lo cual se le dio este apodo. Jane afirmó que el apodo fue dado como un signo de respeto por su valentía en la batalla, aunque muchos eran escépticos sobre estas historias. Calamity Jane realmente participó en varias campañas militares contra los indios en Occidente. Actuó como exploradora y mensajera, a veces vestida con ropa de hombre, lo que le permitió integrarse más en las operaciones militares. Su valentía en el campo de batalla la hizo popular entre los soldados y civiles. Comunicación con Wild Bill Hickok. Calamity Jane y Wild Bill Hickok tenían una amistad compleja y ambigua. Aunque muchos creen que podría haber habido una conexión romántica entre ellos, los hechos históricos no lo confirman. Sin embargo, después de la muerte de Hickok, Calamity Jane afirmó que eran cercanos, e incluso, según ella era su esposa no oficial, aunque esto es poco probable. También afirmó que trató de vengar su muerte, y su devoción por Hickok continuó hasta su muerte. Calamity Jane fue enterrada junto a Wild Bill, según su deseo. Calamity Jane era conocida por sus excéntricas payasadas. A menudo se vestía con ropa de hombre, bebía con hombres y podía meterse en escaramuzas. Este era un comportamiento atípico para las mujeres de esa época, y ella fue una de las primeras mujeres en Occidente que se negó a obedecer las normas y tradiciones sociales, prefiriendo vivir según sus propias reglas. En los últimos años de su vida, Jane se convirtió en participante del popular programa de Buffalo Bill Wild West, en el que contaba historias de su vida y demostraba sus habilidades de tiro. Esto le dio la oportunidad de usar su reputación y ganar dinero, pero la vida en el mundo del espectáculo no coincidía con su espíritu inquieto. A pesar de su apariencia áspera y su vida turbulenta, Calamity Jane era conocida por su compasión. Durante los períodos en los que no participó en aventuras o espectáculos, ayudó a los enfermos y heridos, especialmente durante los brotes de epidemias en Occidente.
También ayudó a cuidar a los enfermos en Deadwood, lo que se sumó a su popularidad entre los lugareños. Calamity Jane continuó liderando un estilo de vida nómada durante el resto de sus días. Murió el 1 de agosto de 1903 a la edad de 51 años en Deadwood, Dakota del Sur. Aunque los últimos años de su vida fueron eclipsados por enfermedades y alcoholismo, fue enterrada con honores. La tumba de Calamity Jane junto a la tumba de Wild Bill se convirtió en un símbolo de su larga amistad, y este lugar todavía atrae a turistas de todo el mundo. Calamity Jane era una mujer que desafiaba las expectativas de su tiempo. No solo sobrevivió al duro mundo del salvaje oeste, sino que también se convirtió en una de las más. El salvaje oeste estaba lleno de personajes legendarios, cada uno de los cuales dejó una marca en la historia estadounidense. En el siguiente vídeo, continuaremos presentándote a figuras famosas que se hicieron famosas durante este periodo.